noches. Es un gusto nuevamente contar con su presencia. Muchas gracias. Es un placer para nosotros tenerlos nuevamente en este día, en este tercer día de la Semana Nacional de POC. Sabemos que es pues un tema muy, muy importante, ¿verdad? El EPOC, sabemos el subdiagnóstico, conocemos la relevancia de dar la atención, la relevancia de hacer diagnósticos oportunos, de tipificar. Hemos tenido 2 días previos, pues muy buenos, ¿no? Con excelentes ponentes y el día de hoy no se va a dar atrás, van a ver. Vamos a tener 3 charlas que yo creo que van a ser de gran interés para todos. Pues vamos a tener el subdiagnóstico del EPOC en Latinoamérica. Ese voy a tener yo el placer de hablarles un poquito de esto. Los nuevos factores de riesgo y factores no conocidos, esto es algo muy importante y es algo que le tenemos que dar mucho empuje porque sabemos que el EPOC, bueno, pues es una enfermedad que se puede ocasionar por múltiples causas, incluyendo algunas de las que nos va a hablar la doctora Angélica Ocampo. Y vamos a tener también la parte de la prevención de las exacerbaciones, así como diagnosticar adecuadamente, también tratar de forma adecuada para disminuir las exacerbaciones. Que como todos ustedes saben, pues las exacerbaciones son el terror, ¿verdad?, de los pacientes neumópatas. Cada exacerbación hace que el paciente tenga pues menor sobrevida. Entonces, pues vamos a tener estas 3 charlas. Yo soy Catalina Casillas, todos ustedes me conocen, bueno, los que no me conocen, soy egresada del Hospital General de México, ahí hice neumología, egresada de la UNAM como médico cirujano, ¿verdad? Soy jefe del servicio, profesor titular de la especialidad de neumología en el General de México y jefe de servicio de ahí, jefa de división de neumología y gobernador capitalino de la Sociedad Mexicana de Neumología y Cirugía de Tórax, a la cual agradezco enormemente que nos tome en cuenta siempre para esta semana como sede hospitalaria. Y bueno, maestrías y doctorados de temas administrativos. Pero bueno, es un placer para mí estar con ustedes hoy. También tenemos a la doctora Angélica Ocampo. Ella es licenciada en psicología, es la responsable del servicio social de alumnos de pregrado de la UNAM, maestra en desarrollo organizacional, doctora en alta dirección, es especialista en tratamiento y prevención de adicciones, profesora de los centros de integración juvenil, coordinadora de la Clínica contra el Tabaco y otras sustancias ahí en el Hospital General de México, que como les digo es un tema muy importante, es una forma de reclutar pacientes, que ahorita cuando yo hable del subdiagnóstico vamos a ver la importancia, y no nada más de tabaco, sino también de otras sustancias, y es presidenta del Consejo Directivo también del CEPAL. Ella tiene la especialidad de adicciones. Y bueno, el doctor Bernardino Alcázar, él es egresado de la Facultad de Medicina de la Universidad de Granada en España, es especialista en EPOC, ¿sí? Es médico adscrito en el servicio de neumología del Hospital Universitario Virgen de las Nieves y director del Comité de Congresos de la Sociedad Española de Enfermedades Respiratorias. Pues bueno, espero que esta sesión sea de gran interés para todos ustedes y pues demos comienzo a ella, por favor. ¿Qué es el subdiagnóstico del EPOC en Latinoamérica? Sabemos que el EPOC es la tercera causa de mortalidad a nivel mundial, que afecta a más del 5% de la población mundial. Y si yo voy a hablar de subdiagnóstico, pues les quiero aclarar, ¿verdad? Que obviamente no es el 5% de la población mundial, es bastante más alto. Eh, Se dice que se presenta del 8 al 10% en las personas mayores de 40 años y como les digo, es altamente subdiagnosticado. Y ahorita vamos a ver evidencia de ello. ¿Por qué subdiagnosticar? Bueno, pues porque muchos pacientes no consultan, ¿verdad? Y no consultan por varias razones, entre ellas porque no tienen síntomas, porque sí tienen síntomas, pero no le dan importancia a ese síntoma que tienen, o porque no tienen acceso al sistema de salud. Y lo que es peor, y pasa, porque van, manifiestan su síntoma, que podría ser leve, y en ese momento, pues el médico no le da importancia o no hace más allá
de algún paliativo, ¿verdad? Pero no le mando una espirometría. Por ejemplo, hablo de la disnea, ¿no? Si es una disnea leve, probablemente, y el paciente aparte tiene un poco de obesidad, probablemente el médico le diga tiene que bajar de peso, tiene que hacer más ejercicio, etcétera, y no le da importancia a esa enfermedad. ¿Qué tantos pacientes de plano no tienen síntomas? Pues hasta el 30% son asintomáticos, ¿verdad? Y como les decía, muchos de ellos tienen la disnea solo de esfuerzo, o sea, una disnea MMRC0, y entonces el paciente pues a veces ni siquiera le toma mucho en cuenta o sube escaleras y le falta el aire y dice, bueno, pues es que no tengo condición, peso, etc. Y no, no asistimos a la cita. Y entonces ese es uno de los motivos. ¿Qué tan grave es esto? Pues gravísimo, ¿no? Gravísimo porque sabemos que de las principales causas, ¿sí? Está el EPOC, está esta enfermedad pulmonar obstructiva crónica, y si aún así, o sea, si vamos a ver las cifras, si aún así su diagnóstico está en los primeros lugares de defunción, imagínense, ¿no? ¿Cómo estaríamos? Entonces es muy importante tenerla en cuenta. Pero más triste todavía son los datos que les voy a presentar ahorita. Fíjense ustedes, tenemos aquí las principales causas de defunción en los países de ingresos altos. Y en países de ingresos altos tenemos enfermedad pulmonar en el quinto lugar. ¿Tiene menos EPOC? Probablemente. Fuman menos. Acuérdense ustedes que el tabaquismo está relacionado al bajo nivel de educación, y acuérdense también que toda esta estrategia de la industria tabacalera se ha ido a estos países de recursos menos buenos. Entonces, la mortalidad por EPOC y la mortalidad cáncer de pulmón, que está relacionada igual al tabaco, pues es mucho mayor en países de recursos medianos a bajos, ¿verdad? Vamos a ver de recursos medios, ¿ok? De funciones en recursos medios o medios altos. Aquí la tenemos en el tercer lugar. O sea, es más prevalente, ¿no? O se considera una de las principales causas, está en el número 3. Y el último me duele verdaderamente. Fíjense ustedes, principales causas de defunción en países de ingresos bajos. Diríamos que ya un poco más alto aquí podría ser, fíjense qué triste, ni aparece en la tabla. Y no aparece en la tabla no porque de ingresos bajos, que ni aparece en la tabla. Por aquí vemos infecciones de las vías respiratorias inferiores en el número 2. Probablemente ahí entren algunas de las exacerbaciones que causan la mortalidad de estos pacientes, pero POC como tal no está apareciendo como una de las principales causas de muerte. Insisto, no es porque no esté, no es porque no exista, ¿verdad? Es porque no se diagnostica. Bueno, sabemos que el diagnóstico es con la espirometría. Ya nos hablaron ayer la doctora Alejandra Ramírez, el doctor Rafael Hernández, bueno, de algunos otros métodos para los tipos de biomasa, ¿no? O los subtipos de los fenotipos que tienen biomasa, quizá la oscilometría, pero a pesar de esto, pues que la oscilometría podría ocupar un lugar importante en este grupo de pacientes, hoy por hoy el diagnóstico del EPOC se hace con la espirometría. Sabemos, ¿verdad?, que es viendo esta relación BEF1 contra capacidad vital de menos del 70% postbroncodilatador. Entonces, el diagnóstico lo tendríamos que hacer haciendo espirometrías, ¿verdad? La espirometría es el estudio más utilizado, más disponible, y sabemos todos nosotros que es la medición del aire exhalado en diferentes momentos, ¿verdad?, de esta exhalación, ¿verdad? Y gracias a eso, pues nos va a dar estos tres parámetros con los que podemos hacer diagnóstico. Los dos, ¿verdad? Los dos principales, capacidad vital forzada y volumen expiratorio del primer segundo, y la relación que hay entre estos. Esto, ¿verdad? ¿A quién se lo tendríamos que hacer? Fíjense que hace algunos años, si ustedes recordarán, tuvimos como campañas de espirometría. Se hicieron en el Zócalo, se hicieron en algunos hospitales, pero no en la entrada de neumo, ¿verdad? Sino en la entrada general. Se hicieron así y se diagnosticó muy poquito, se diagnosticaron pocos pacientes. Y entonces se determinó que no era como la mejor alternativa para revisar estos pacientes.
se tiene que hacer a un grupo específico a partir de los 40 años que tengan exposición a factores de riesgo, con síntomas, con anormalidades tomográficas, ¿verdad? Con datos de riesgo de poco, con factores de riesgo para él. Y fíjense aquí qué importante dice, aún asintomáticos. Pues claro, ya dijimos que hay pacientes que ya tienen EPOC, lo sabemos atrás, no lo vemos. Muy pacientes que son totalmente asintomáticos que tienen EPOC. Pero, ¿qué pasa? ¿No? A veces los factores de riesgo se nos van un poquito. Buscamos tabaco, buscamos quizá biomasa, pero hay otros muchos factores de riesgo que tenemos que tomar en cuenta. De eso nos va a hablar un poquito en un momento la doctora Ocampo, pero sabemos que toda la exposición a humos, gases, vapores, etcétera, que sea crónico y que de la vía aérea nos puede ocasionar EPOC. Entonces, tenemos que tomar en cuenta todos los factores de riesgo, ¿verdad? Si esas posiciones ya, insisto, por tiempo prolongado, ¿sí? ¿Qué tanto tienen para poder hacer? Y eso lo vamos a ver en un cuestionario. O sea, estos pacientes con estos síntomas, pero en un cuestionario estructurado, para que no pase lo que les estaba comentando. Sí, tenemos que tener un grupo de pacientes que realmente puedan tener la enfermedad para que este escrutinio, para que esta búsqueda sea fructuosa, ¿verdad? Para que realmente tengamos. Y entonces ya quedamos, hay que buscar la duración, la intensidad, la continuidad de la exposición y tenemos que ver en relación a eso, pues el número de cigarrillos que ha fumado y las horas de riesgo que ha tenido de exposición a la biomasa. Por lo tanto, sabemos que son pacientes arriba de 40 años que tienen más de 10 paquetes año de tabaquismo, que tienen más de 200 horas al año de exposición a biomasa o 10 años de exposición independientemente de las horas que tenga este paciente. Pero insisto, vamos a tener un gran grupo de pacientes, ¿sí? Que podrían no ingresar ahí porque son asintomáticos. Dentro de los síntomas, pues ya sabemos disnea, tos, expectoración y mucho ojo, la disnea de esfuerzo. Hay que interrogar muy bien a esos pacientes. Yo les digo a mis alumnos siempre en semiología, que sacarles la sopa, que buscarles, le falta el aire. Pues no, ni cuando camina, ni cuando sube escaleras, ni cuando etc., ¿no? Ni cuando tiene que alcanzar el metro, etcétera. Hay que buscarles esos datos específicos, dicen por ahí que el que busca encuentra, y esa es una realidad. Por lo tanto, vamos a hacer, creo que la regresé, vamos a hacer esa serie de espirometrías, pero en pacientes con cuestionarios estructurados que nos digan que ese paciente es candidato. Y bueno, de eso les quiero hablar porque ya hay muchos estudios que apoyan este tipo de cuestionarios. Esta es la validación y reproducibilidad del cuestionario COPD-PS, ¿sí? Para la tamización de POC. Esto se hizo en Colombia y fíjense qué importante. Ellos concluyeron pues que hay un subdiagnóstico alto, que hay que usar este tipo de herramientas, que hay que tener la sospecha clínica y que el paciente a la hora de llenar el cuestionario hace consciente su enfermedad. Insisto, muchos de ellos dicen, esto es normal, porque no hago ejercicio, porque blue, porque la. Entonces hacen consciente que realmente pueden tener una enfermedad. En este mismo estudio, ¿verdad? Se revisaron 2.199 pacientes, de los cuales 1.662 se les pudo hacer una espirometría, hubo una prevalencia de 21%, con una sensibilidad de 77%, que es bastante buena, y una especificidad de 46%. Entonces, ellos demuestran aquí que sí hay pacientes que pueden tener este tipo de enfermedad y que no los estamos diagnosticando por no buscar. Por lo tanto, consideran ellos que este cuestionario es mucho más alto de lo que reportó Platino, por ejemplo, en la prevalencia de POC. ¿Sí? ¿Cuál es el cuestionario? Este es el cuestionario COPD. Podríamos decir que EPOC probable, ¿no? Para paciente sospecha, ¿sí? Y bueno, si ustedes se fijan, creo que puse una foto muy clara, discúlpenme, pero si ustedes se fijan, es un cuestionario muy sencillo, muy sencillo, donde dice, durante las últimas 4 semanas, ¿cuántas veces sintió que le faltaba el aire? Y fíjense, si dice, pues pocas veces, 0, ¿no? O nada, pues obviamente 0. Algunas veces 1, la mayoría de las veces 2, y así, ¿no? Va subiendo.
Luego dice, alguna vez expulsó algo al toser, o sea, tuvo expectoración y también viene el puntaje, ¿no? Y luego viene la edad, vean, y luego viene el tabaco, bueno, o el tabaco y la edad. Y las actividades, si hubo reducción en las actividades cotidianas. ¿Cuándo es positivo este cuestionario? Cuando tiene 4 puntos. Cuando este, cuando este cuestionario tiene 4 puntos, es de sospechoso, ¿verdad? De tener EPOC. Van a ver ustedes que lo puede conseguir, pues no con muchos, no si ustedes ven con la edad, arriba de los 60, con el hecho de que haya fumado más de 100 cigarrillos en toda su vida y que tenga algún síntoma o no, nada más la fatiga. En otro estudio donde evaluaron este mismo cuestionario, fíjense aquí qué interesante, vean qué cuestionario, ¿verdad? Este cuestionario de una muestra, ¿sí? De un grupo de pacientes de 1485, ¿verdad? Encontraron 230 con este cuestionario positivo, o sea, con más de 4 puntos. Y de estos pacientes con más de 4 puntos, ¿sí? Casi un 80% tuvo EPOC. Entonces, si nosotros hacemos un cuestionario adecuado, podemos realmente discernir quién sí tiene posibilidad de hacer EPOC para no gastar recursos, pues, inútilmente, ¿no? Acuérdense que somos un país que tiene que eh, potencializar y administrar adecuadamente los recursos. Entonces, los resultados de este estudio fue que casi el 75% de los pacientes tuvo EPOC, o sea, se hizo un diagnóstico de EPOC. A estos pacientes se les hizo un estudio, se hizo con el Vitalograph, que es un aparatito portátil para espirometría, que nos da estos 3 valores y con eso nos da el diagnóstico. Entonces, bueno, pues se concluyó que el cuestionario es útil, vean, casi en el 75% de los pacientes se encontró que es mucho mejor que el cuestionario PUMA que se aplicó hace algunos años, que eso tenía el 63%, y que bueno, pues checa completamente con la prevalencia que se ha dado de su diagnóstico en Latinoamérica, ¿no? Reportado en Latinoamérica. ¿Me pasan la que sigue, por favor? Bueno, ¿me pasas la que sigue, por favor? Ok. 34.8% de estos pacientes, ¿sí? Son fumadores. Fíjense, no me importa cuántos son, ¿verdad? Más bien, aquí lo importante es ver cuántos no eran fumadores. Fíjense, 65% de los pacientes no el mismo era fumador, ¿no? Y vean cuántos 65% de estos pacientes aún así consiguieron los 5 puntos. Tampoco tos está en el 66% de los pacientes y fíjense, casi el 90% de estos pacientes jamás habían consultado por esta causa, ni en un servicio de urgencias, ni habían tenido hospitalización, ni habían tenido que ir al hospital por esta razón. Entonces, ese impacto sobre la calidad de vida, ¿verdad?, de los pacientes, pues puede estar también subdiagnosticado, ¿verdad? Aquí nos muestran unos porcentajes que son altos, 50%, etcétera, pero puede ser todavía mucho mayor. ¿Me pasan la que sigue, por favor? Ok, por lo tanto necesitamos hacer una detección precoz y esa es aquella que se realiza antes de la aparición de los síntomas, ¿verdad? Y como estamos viendo, pues son pacientes que ya tienen la enfermedad y que no tienen los síntomas. Entonces estamos en un punto así, con nosotros, con los factores de riesgo y con nuestro cuestionario de paciente sospechoso, podemos hacer esta detección precoz, ¿verdad? Tenemos que hacer una búsqueda activa de estas personas asintomáticas, expuestas a todos los factores de riesgo y hacer diagnósticos preclínicos. ¿Me pasan la que sigue, por favor? Algo importante aquí en esta diapositiva es que la alteración puede aparecer, la que sigue, por favor, solo cuando el paciente está haciendo una actividad. En una, en una revisión sistemática que se hizo, la que sigue, por favor, en una revisión sistemática que se hizo, la que sigue, por favor, gracias.
Fíjense qué triste lo que reporta, ¿no? No hay evidencia directa para determinar los beneficios de detectar EPOC en adultos asintomáticos, ni en el tratamiento ni sobre la calidad de vida. Eh, la que sigue, por favor. Entonces ellos dicen que pues que no hay evidencia. Sin embargo, en otros estudios que encontré, vean, este es un estudio observacional, dice que en los pacientes con EPOC de leve a moderada asintomáticos, ¿verdad? Contra un grupo control, tienen más exacerbaciones anuales, tienen más exacerbaciones graves y tienen más visitas al centro de salud. La que sigue, por favor. También en este estudio prospectivo, ¿verdad? Dice que hay un incremento en el riesgo de exacerbaciones y que hay mayor diagnóstico y riesgo de neumonía. Entonces, imagínense, en una revisión sistemática dice que no hay evidencia directa para determinar los beneficios de detectar EPOC, sin embargo, tenemos una evidencia contundente de que el paciente tiene más neumonías, más exacerbaciones, va perdiendo función pulmonar, etcétera. Entonces, no puede ser que no haya una consecuencia de no diagnosticarlo. La que sigue, por favor. La guía LAB de 2019 dice en sus recomendaciones que los pacientes con EPOC asintomáticos tienen mayor riesgo de lo que les acabo de decir, exacerbaciones, neumonía y uso de los recursos de salud comparados con la población sin EPOC. Sin embargo, ¿verdad? También dice que pues no hay mucha evidencia de la mejoría en calidad de vida, que yo creo que va ligado. O sea, si nosotros detectamos previamente al paciente, el paciente va a tener una mejor calidad de vida. La que sigue, por favor. Ok, la que sigue, por favor. Fíjense, en este estudio que les estoy presentando, ya no me voy a tener mucho en los datos, pero lo que encontraron es que los pacientes que tenían mayor probabilidad de no tener un diagnóstico adecuado eran aquellos que tenían, bueno, ellos eran aquellos de sexo masculino, de menor edad, porque quizá en los pacientes más jóvenes no sospechamos, que nunca había sido fumador o era exfumador y que por eso los descartamos, con menor educación, obviamente sin espirometría previa y con limitación al flujo aéreo menos severa. Claro, o sea, son esos levecitos, ¿verdad? Que no tienen tantos síntomas. La que sigue, por favor, que no sospechamos porque no tienen tabaquismo. Y en esta, la que sigue, por favor, fíjense, en este estudio nos hablan, ¿verdad? Y nos hablan también de este infradiagnóstico y dice que se pueden detectar anomalías fisiopatológicas significativas en fumadores con espirometría normal. ¿Okay? Los fumadores pueden informar síntomas respiratorios y pueden buscar ya una ayuda con medicación, aunque en la espirometría aparezca normal. O sea, son pacientes que van, le hacemos espirometría y están normales y a veces los descartamos, ¿verdad? Esta limitación leve del flujo del aire, al menos en los fumadores, puede reflejar una enfermedad muy bien establecida, ¿sí? Y de repente le damos poca importancia, ¿sí? Y aquí dice este estudio, y no solo un insulto insignificante, ¿verdad? Un diagnóstico de POC con limitación leve del flujo aéreo ayuda a reconocer y tratar adecuadamente a estos pacientes. Entonces, si yo no lo catalogo como EPOC, quizá no le esté dando el tratamiento adecuado cuando este paciente ya puede estar teniendo la enfermedad. La que sigue, por favor. Bueno, la que sigue, por favor. Bueno, la anterior, si me haces favor, en esto es bien importante, pero lo voy a repetir varias veces y dice este estudio concluye y lo puse tal cual, porque dice que se debe planificar un programa de seguimiento, tanto para atender si el paciente tiene leve, ¿verdad? La enfermedad y hay que entender adecuadamente si ese paciente leve o temprano realmente requiere una medida sanitaria. Claro que la requiere, ¿verdad? Pero a veces pensamos que no es farmacológica, pero puede ser que ese paciente ya requiera una medida farmacológica que le va a ayudar a no tener una disminución en su capacidad pulmonar. La que sigue, por favor. Bueno, en este otro estudio que no lo voy a desglosar, pero fíjense qué prevalencia tiene. 77.4% de subdiagnóstico, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, y en Latinoamérica como grupo, como tal, pues tenemos platino, ¿verdad? La que sigue, por favor. Platino nos dijo que en la Ciudad de México teníamos una prevalencia de 7.8. Y si ustedes recuerdan, tenemos estudios más nuevos, ¿verdad? Donde dicen que en grupos de riesgo puede subir hasta 21-22%, ¿ok? El otro estudio que se hizo, que es el Propocol, la que sigue, por favor,
Propocol, que fue para ver el subdiagnóstico que había en Colombia, ¿verdad? Se vio este gran subdiagnóstico, 87.4%, de los cuales solo el 12% había sido diagnosticado previamente. En el caso de platino, solo el 11% había sido diagnosticado previamente por un médico. La que sigue, por favor. Bueno, y este estudio es el último que les voy a presentar. Me gustó y quise presentarlo porque fíjense, es un estudio realizado en Balafgar, ¿sí? En Faridabad, y esta es una aldea, ¿sí? De 98,000 personas. Y aquí lo que tenían de característica, ¿verdad? Fíjense, en la población mayor de 60 a 69 años, que fueron la muestra que se tomó, la que sigue, por favor. El 40% eran fumadores, el 60% no, ¿verdad? O sea, 40%. Pero el 90% cocinaba con biomasa, combustible como madera, estiércol, ¿sí? En un promedio, ¿sí? Que iba de 33 a 7.4 años de haber estado cocinando con biomasa. En este grupo, 43% tuvo EPOC. Entonces, imagínense, si en una aldea con pocos habitantes, con una población muy, muy bien delimitada, se encontró este alto porcentaje, pues imagínense qué haríamos si nosotros pudiéramos hacerlo, esta detección de una forma más masiva y con un cuestionario estructurado. La que sigue, por favor. Bueno, por lo tanto, la que sigue, por favor, es la misma conclusión, que tenemos que hacer la prevención. En el General de México, este fue el promedio de espirometrías que se hicieron. Ustedes verán 2020 y 2021 bajó muchísimo, pues es por la pandemia. Y fíjense, si nosotros vemos el número de consultas que tenemos en neumología, vamos a ver que más o menos le tocó como a 1, ¿verdad? Que no debe ser. Sin embargo, la que sigue, por favor, un dato más escalofriante es que las consultas del Hospital General en mayores de 40 años, fíjense, número de consulta general. Y esas fueron las espirometrías que se hicieron. O sea, no se le hicieron ni al 10% de la población. Por lo tanto, pues ahí está, ¿no? La prueba del subdiagnóstico. La que sigue, por favor. Tengo que terminar ya. La que sigue, por favor. Por lo tanto, a pesar de la evidencia de la magnitud del problema y del impacto que tiene en la salud pública el EPOC, no tenemos todavía una buena detección de estos pacientes. Por lo tanto, es tan importante que ustedes consideren todos los factores de riesgo y podamos ir haciendo un buen diagnóstico para evitar esta situación de tener pacientes sin tratamiento. La que sigue, por favor. Bueno, subdiagnóstico de hasta 90%. ¿Ok? La que sigue, por favor. La que sigue. La que sigue. La que sigue. Esto es un poco repetitivo. Hoy, en el Día Internacional, ¿verdad? El Día Mundial del EPOC, nos tocó tener ese privilegio el día de hoy. Fíjense que tenemos esto que se me hizo muy importante de las nuevas guías GOLD. Dice, algunas personas pueden presentar lesiones pulmonares estructurales o anomalías fisiológicas, ¿verdad? Sin la relación BF1 sobre capacidad vital de menos del 70%. Esto lo comentó el día de ayer el doctor Rafael Hernández y se me hizo muy importante. Se va a dar el término de pre-EPOC, ¿verdad? Y que se ha propuesto a estos pacientes como PRISM, espirometría con alteración, relación preservada. Entonces, estos pacientes se tienen que atender. Ese paciente que tiene síntomas, ese paciente que ya tiene aumento del volumen residual, paciente que puede tener un BF1 disminuido, aunque la relación BF1 sobre capacidad vital no esté alterada, pero que debemos de tomar en cuenta. Pues con esto yo concluyo y muchísimas gracias por su atención. Bueno, yo voy a comenzar un poquito con historia respecto al consumo de tabaco en el mundo y en México. Bueno, pues ya sabemos que la máquina para hacer cigarrillos comenzó desde hace muchísimos años, desde 1881, con una producción de más de 100,000 cigarrillos por día. En aquel entonces, imagínense cuántos cigarrillos están realizando o componiendo el día de hoy en cada minuto, ¿no? Es una cantidad estratosférica. Y bueno, pues pasó más de un siglo y medio en donde Richard Doll, en 1954, pues agrega que el consumo de tabaco puede producir cáncer broncogénico. Y voy a dar un gran salto en el tiempo y me voy a 1971, en 1970, en donde las grandes campañas y las compañías tabacaleras
comienzan esta aguerrida comunicación para que la gente consuma tabaco. Yo creo que en 1970, bueno, en la década de los 70, fue cuando más se consumió tabaco en el mundo, o cuando más se inició y se convirtió verdaderamente en una parte esencial de la sociedad, de la cultura. Y bueno, se popularizaron los cigarrillos con filtro, los cigarrillos light, y fueron, a pesar de que ya desde la Segunda Guerra Mundial ya las mujeres estaban consumiendo tabaco, bueno, aquí terminó definitivamente de incidir en esta población que se dieron cuenta que compraba pues todos los cigarrillos o todo lo que les hayan anunciado, ¿no? Se le pide a la industria tabacalera, bueno, que tenga un poco de recato en 1971, y hasta 1982 en nuestro país inician las clínicas contra el tabaco, ¿no? Antes, en 1976, ya se empezaba con esta situación de el Día Mundial sin Tabaco, que ahora actualmente tenemos, que en aquel momento era el gran día de no fumar, y que la Sociedad Americana contra el Cáncer podía ver que si esto se incentivaba con los fumadores, podían dejar de fumar un día, y ese día podría prolongarse muchos más días y mantenerlos sin consumo de tabaco y mejorar su salud, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces nosotros estamos viendo que hasta el 2003, 2004 es cuando aparece el convenio marco, se sigue esta parte de la lucha contra el tabaco, de hacer fuertes campañas en contra del consumo, porque sabemos que es el principal componente o la principal causa para que exista el EPOC, pero pues definitivamente las compañías tabacaleras continuaron. En el 2004 aparece el convenio marco y en el 2005 se establece ya exactamente. En México lo ratificamos en el 2004, fuimos el primer país que lo ratificamos. Desafortunadamente no lo hemos ratificado en esta década, en esto que estamos cumpliendo 10 años, como convenio marco, y bueno, pues sería prudente que se hiciera, ¿no? Pero aquí hay un dato muy importante. En el año 2000-2003 surgen o se inventan los cigarrillos electrónicos, ¿no? Entonces, inicia esta aguerrida guerra de consumo de sistemas de administración de nicotina, ya sea por tabaco calentado o cigarro electrónico, y cuando se logra el convenio marco, se menciona que para el año 2010 pues vamos a disminuir el consumo de tabaco, pero no nos esperábamos esta fuerte promoción que se iba a hacer para estos cigarrillos, estos nuevos sistemas electrónicos para administración de nicotina, y pues, desafortunadamente el mundo pierde una gran batalla, y esta pandemia, esta epidemia, como fue llamada en el siglo pasado, pues vamos a ver que va a seguir continuando, ¿no? La epidemia del consumo de tabaco. Y desafortunadamente, bueno, continúa, se establece en la Organización Mundial de la Salud ya el convenio marco. Hasta el 2015, nosotros en la Clínica contra el Tabaco, este es un dato muy importante, tenemos todo lo que es el consumo de tabaco, estudiamos a las personas que tienen este consumo, pero ya para el 2015, es más, para el 2005, 2015, es una década completa en la que nosotros estamos iniciando o percibiendo que el EPOC o las enfermedades pulmonares no nada más van relacionadas con el consumo de tabaco, sino también con otras sustancias, y en 2015 se establece ya como Clínica contra el Tabaco y otras sustancias adictivas, y lleva el nombre del doctor Raúl Cicero, ¿no? Se hace muy fuerte esta venta. Y bueno, en México en este año tuvimos un logro muy importante, que es prohibir la venta y la distribución de los cigarrillos electrónicos, pero desafortunadamente en este decreto hay muchos amparos y no hay cosas que se estén logrando, pero esta es un poco la línea del tiempo. ¿Y por qué marco esta línea del tiempo? Pues para que nos demos cuenta que finalmente ha sido una lucha bastante ardua, que existe la medicina curativa, que es a la que se dedican ustedes, los neumólogos, en un gran día como hoy, que es el día del EPOC, pero desafortunadamente las compañías tabacaleras dan pasos muy grandes, saltos muy cortos en el tiempo, y los saltos que nosotros damos en el tiempo son larguísimos para lograr
una sola política pública que nos ayude a que la gente no inicie con este consumo, con el consumo de tabaco y con el consumo ahora de los nuevos sistemas electrónicos. La que sigue, por favor. Y entonces, bueno, pues aquí está el cigarrillo electrónico en la siguiente diapositiva vamos a ver, en donde nos han hecho ver por parte de las compañías tabacaleras que definitivamente el cigarrillo electrónico es para dejar de fumar, pero después de ya 2 décadas, pues hay bastantes estudios que nos dicen que el cigarrillo electrónico, bueno, pues ni tiene estudios que realmente sean elaborados sin esta infiltración de la industria, y que desafortunadamente los cigarrillos electrónicos, así como se puede iniciar con el cigarro electrónico en la administración de nicotina, puede llegar a convertir al adolescente que está iniciando con estos cigarrillos a consumo dual, o sea, de cigarrillo electrónico con cigarrillo tradicional. El cigarrillo electrónico, bueno, pues ha sido bastante estudiado, como lo acabo de mencionar, 2 décadas, y ya se pudo comprobar que duplican la posibilidad de desarrollar enfermedades obstructivas crónicas. Este vapor que ellos generan tiene sustancias irritantes para el aparato respiratorio, compuestos orgánicos volátiles y sustancias cancerígenas, ¿no? Se ha mencionado, la que sigue, por favor. Se ha mencionado que en el contenido del cigarrillo electrónico, pues sus efectos incluyen un estado oxidativo, hay una inflamación y una disminución en las vías aéreas, y produce activación de las plaquetas, y pues hay una gran vasculatura pulmonar, ¿no? Así es que definitivamente la exposición de la glicerina se asocia a las lesiones que tiene el pulmón, y ver morir a una persona joven que consumió cigarrillo electrónico entre 1 y 4 años, pues yo pensé que no lo iba a lograr ver. Las compañías mencionaron que esto, como cigarrillo para dejar de fumar, un cigarrillo menos dañino, pues íbamos a tener muy buenos resultados y no íbamos a ver morir a tanta gente. Ahora estamos viendo probablemente enferma a tanta gente mucho más joven, ¿no? La que sigue, por favor. Entonces, la fisiopatología del consumo de cigarrillo, que ahora ya está comprobada, hay muchísimos estudios, hay muchísima literatura en donde mencionan que desafortunadamente, independiente del propilglicol, de la glicerina, de todas estas sustancias cancerígenas que se están generando con el vapor de la nicotina, con el vapor que contiene el cigarrillo electrónico, bueno, pues desafortunadamente los saborizantes que están agregados en estos cigarrillos, pues también están dañando los pulmones de las personas que los están empezando a consumir. Los niveles de oxígeno, los niveles de especies reactivas de oxígeno, incrementando las citocinas inflamatorias, llevando a la destrucción celular. Y bueno, los saborizantes también se relacionan con la disminución de la capacidad pulmonar, la disminución en la resistencia epitelial, etcétera, ¿no? La que sigue, por favor. De lo primero que puede existir en el mundo como una alerta máxima de este consumo de estos cigarrillos, pues es la enfermedad del EVALI, en donde en el 2018-2019 surge esta enfermedad en los Estados Unidos y fue llamada EVALI, lesión pulmonar asociada a cigarrillo electrónico, que se presenta principalmente en pacientes sanos, jóvenes, y que sus síntomas incluyen tos, dolor de pecho, dificultad para respirar, síntomas generales graves, fatiga, aparte de que hay una gran contaminación o un gran pico de nicotina en sangre, ya que no está controlado en los cigarrillos electrónicos, ¿no? Y bueno, se pueden ver infinidad de imágenes que ustedes estudian arduamente con este tipo de enfermedades. Nosotros en el Hospital General, conjunto con el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, estuvo trabajando con un paciente que tenía esta enfermedad, que no fue diagnosticada como tal, pero que tenía, por la carencia de los estudios tan sofisticados que puede hacerse para que sea diagnosticada como tal, pudimos ver que el paciente sufría
y su único factor de riesgo que él tenía es el consumo de cigarrillo electrónico, ¿no? Espero que en algún momento se pueda publicar este caso y que ustedes puedan ver que en nuestros pacientes mexicanos pues ya se está presentando, ¿no? La que sigue, por favor. Como les mencionaba, pues las concentraciones del cigarrillo electrónico son hasta 20 veces más, 20 cigarrillos convencionales. Se ha llegado a decir, un cigarrillo convencional tiene aproximadamente 8 miligramos de nicotina. En lo que se consume el tabaco, entre lo que se queda en el cenicero, en la mano y se lleva a la boca, se pierden entre 5 o 6 miligramos de nicotina y solamente se están administrando aproximadamente unos 2 miligramos de nicotina. En el cigarro electrónico no hay esta función, no hay esta situación de mano-boca, esta interacción de mano-boca. Las inhaladas son mucho más profundas para jalar el aceite que va a llevar el humo, el vapor del cigarrillo electrónico, pero aparte tiene un contenido muchísimo más alto. Se ha llegado a encontrar en los cigarrillos electrónicos hasta 36 miligramos de nicotina en un solo cartucho. La que sigue. Esto tiene que ver obviamente con el comercio ilícito, tiene que ver también con el comercio en donde engañosamente mencionan que solamente se están agregando cierta cantidad de nicotina y esto no es cierto, ¿no? En México, bueno, nosotros podemos ver en el mundo y en México que este consumo ha ido avanzando. En el 2011 eran 7 millones de consumidores de cigarrillos electrónicos. En el 2018 ya son 41 millones de consumidores de cigarrillo electrónico y esto va a ir creciendo. Se supone que para el 2025 o 2020 ya tendríamos que haber terminado la guerra contra el tabaco tradicional y estamos desde el 2000 a la fecha haciendo todo lo posible para que no se inicie con este consumo. En México, desafortunadamente, pues también este consumo se incrementó. Estos son datos de Ensanud, que salió en este año, y bueno, pues tenemos más de casi 100,000 consumidores de nicotina a través del cigarrillo electrónico, y tenemos más de 160,000 adolescentes que usan estos cigarrillos electrónicos. La que sigue, por favor. Bueno, si me pasa la anterior, por favor. Un dato muy importante, bueno, pues son las ganancias de las compañías tabacaleras. Sus ventas registran más de 11 billones de dólares en 2018 y se prevé que para el 2023 pues van a ser de 26.84 billones de dólares americanos, por supuesto, en el 2023. Entonces es un dato muy alarmante porque nosotros pensábamos que, bueno, sí existía la enfermedad de Bali, pero no sabíamos esta asociación que hay directamente con el EPOC, como les acabamos de mencionar, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, pues ya habíamos comentado que es un producto de tabaco calentado, que tiene una cuchilla, etcétera. Y bueno, estoy preparando aquí el material, por favor. Entonces, la que sigue, por favor. Bueno, las emisiones de tabaco calentado, como ya pudimos explicar, que bueno, no tiene nada de sano y que no son compuestos químicos que podamos llevar a nuestro pulmón y que desafortunadamente pues llevan a enfermedades pulmonares que son crónicas y degenerativas, ¿no? La que sigue, por favor. Bueno, dentro de lo que se ha encontrado, están las infecciones de las vías respiratorias, la remodelación de las vías respiratorias, el cáncer de pulmón. Y bueno, pues no alcanzo a leer la literatura, pero esto es lo que se ha observado en los últimos estudios que se van pronunciando. Y la que sigue, por favor. Entonces, como resultado, bueno, podemos ver que los productos de tabaco por calentamiento para el abandono del hábito tabáquico en un estudio de Cochrane, en una recopilación de varios estudios, 3 estudios completos con más de 2.666 participantes, en donde lo que se buscaba es ver la efectividad que se tiene del cigarrillo
del tabaco calentado para dejar de fumar. Y bueno, pues se encontró que ningún estudio informó sobre los desenlaces de abandono del hábito de fumar. Y bueno, y pues lo más precario es que los que mencionaban que sí, que fueron los que se desecharon, fueron 11 estudios, de los cuales tenían alto sesgo por ser patrocinados por la industria tabacalera, ¿no? Entonces, tabaco calentado es un producto que está, entre comillas, en observación. No tenemos tantos estudios como en cigarrillo electrónico, en donde sí se ha podido ya comprobar que las enfermedades que están existiendo por el consumo del cigarrillo es bastante alto, pero lo más triste en esta situación del cigarrillo electrónico y el tabaco calentado es que desafortunadamente quien lo está consumiendo es entre los jóvenes que van entre los 10 a los 30 años, los adultos jóvenes, obviamente. Pero los chicos están consumiendo cigarrillo electrónico a más corta edad, igual que tabaco calentado, que esto les cuesta un poquito más de trabajo porque tiene un costo mucho más alto. Pero está siendo publicitado como siempre. Nicotina siempre va a ser publicitado como todas las drogas para la gente joven, atraparla, tenerla en el mercado y continuar con los próximos consumidores de sustancias, ¿no? Hay que tener mucho cuidado si llega dentro de sus consultorios estos consumos, sí hay que hacer una revisión exhaustiva del paciente, en donde hay que hacer un check-up completo, hay que hacer una consejería breve, que hay una certificación en la CONADIC muy buena para los médicos y para los psicólogos y para la gente que esté en público en cuestión de salud y quiera hacer consejería breve, muy, muy breve, que va entre 1 y 5 minutos para que las personas dejen de fumar. Hay materiales más sofisticados, como en las clínicas contra el tabaco, del Hospital General o el INER, o alguna, la de cancerología, etcétera, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, pues ahora tenemos un gran problema, que este problema de los cigarrillos pirata viene siendo desde hace muchos tiempos, más de una década, pero el cigarrillo electrónico surge cada vez que van a eh, a subir los impuestos, ¿no? Cada vez que van a subir los impuestos al tabaco, surge que hay cientos de miles de cigarrillos pirata en todos lados y que definitivamente no hay que subir los impuestos para que la gente no compre cigarrillos en la calle, no compre cigarrillos sueltos y no deje y no esté consumiendo este tipo de cigarrillos que pueden venir altamente contaminados con una serie de sustancias que no voy a mencionar porque solamente hay estudios que los refieren y que son específicamente con este sesgo de las compañías tabacaleras, ¿no? En México hay un estudio bastante bueno en 2017 que lo tiene Salud Justa, es por el Instituto Nacional de Salud Pública, en donde hace un muestreo de cajetillas de cigarro que encuentra en la calle y en la búsqueda de si hay realmente, si existe a la venta estos cigarrillos pirata y bueno, lo que se encontró es que estamos muy por debajo de lo que se menciona en los medios publicitarios, estamos aproximadamente entre un 8.8% de cajetillas de cigarrillos pirata y en las televisoras o en las radiodifusoras o en la prensa escrita se menciona que podemos llegar hasta un 25-30 de cigarrillos pirata y esto es completamente falso hasta este momento porque está este estudio que lo avala. La que sigue, por favor. Entonces, nosotros podemos ver que la industria tabacalera usa el comercio ilícito, lo dice la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, en donde menciona definitivamente pues que hay una gran interferencia de la industria, ¿no? La que sigue. Y no me gusta tanto hablar de la industria, pero bueno, así está. Y aquí viene, ahora voy a presentar una serie de sustancias que estuve buscando específicamente en EPOC, porque es muy importante que nosotros tengamos este interés en absoluto de ver este tipo de sustancias. ¿Qué sucede? ¿A dónde quiero llegar? Desde el año 2005, cuando yo me encuentro dentro de la clínica contra el tabaco, me doy cuenta que la gran mayoría de nuestros consumidores de tabaco también consumían cualquier otro tipo de droga o consumían también alcohol o venían de grupos de AA, ¿no?
no ofendo AA, pero bueno, es un instrumento. El tabaco se usa como un instrumento para dejar alguna otra sustancia. Y definitivamente, pues nos dimos cuenta que venían del consumo del alcohol, que no hay mucha relación con el EPOC, pero desafortunadamente sí hay mucha relación en suspender el consumo del alcohol y mantenerse fumando como una droga menos nociva en lo social, pero en lo perjudicial del organismo, pues es muy alto, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, nosotros encontramos en toda la literatura que ahora hemos estado revisando, desde aquel momento hasta el día de hoy, en que solamente existe esta gran relación. Y nosotros en el tema de tabaco nos hemos cansado de repetir, tanto en los hospitales psiquiátricos como en las instituciones de salud, para dejar el consumo de las otras sustancias, que no utilicen el tabaco como un mediador del síndrome de abstinencia para dejar los otros consumos, ¿no? Entonces está un poco complicado, pero el alcohol en sí no podría tener gran relación. Pero los padecimientos que producen el alcohol y luego que tiene los síntomas que tiene de las enfermedades por consumo de alcohol y los síntomas que tiene la enfermedad del EPOC es una bomba de tiempo para cualquier persona que está dejando de consumir, y de verdad es un viacrucis para ellos estos consumos, ¿no? Esto es en relación al alcohol y en lo que nosotros pudimos observar durante muchos años dentro de la clínica. Los siguientes consumos son de los más estudiados que hay en el tema de EPOC, y voy a hablar en la que sigue, en la siguiente diapositiva, voy a hablar del consumo de marihuana. El consumo de marihuana, en donde muchísimos años se ha mencionado también que no es muy dañina porque la fuman muy poquito, en que solamente genera enfermedades psiquiátricas o algunas circunstancias en la memoria. Bueno, pues también podemos ver que tiene componentes químicos bastante severos que van a dañar el pulmón y que no se han estudiado tan profundamente. Me parece que ahí en el INER están haciendo ya estos componentes, diferenciando estos componentes entre marihuana y tabaco y marihuana a la vez, pero bueno, entre más se combinen drogas, pues va a tener más daño el pulmón, ¿no? Y bueno, tiene 113 sustancias, pues la más conocida actualmente en los consumidores bueno, tiene más de 500 sustancias. De las 113, pues ahí están las que generan una adicción o las sustancias activas que generan la adicción, y está el THC, que es la que primordialmente buscan los consumidores de marihuana para uso recreativo. Tienen monóxido de carbono y sustancias irritantes y cancerígenas, y estas ya están comprobadas. La que sigue, por favor. Y bueno, ¿cuál es la peligrosidad del consumo de marihuana? Mucha gente cree o piensa que el consumo de la marihuana va a ser un cigarrillo al día. Hay personas que están durante todo el día consumiendo marihuana, combinándolo con tabaco o en cigarrillos de tabaco y marihuana, igual que la cocaína. La cocaína también se puede estar administrando en un cigarrillo que pareciera normal y tiene estos componentes. Lo malo en el consumo de la marihuana específicamente es que son cigarrillos fabricados a mano por ellos mismos. A lo mejor no tienen la cantidad de higiene, y como es un producto nocivo, tiene otros compuestos químicos que también dañan, pero desafortunadamente la marihuana pues no tiene boquilla, no tiene filtro, ese famoso filtro que ha defendido tanto la industria tabacalera. Bueno, pues no lo tiene, y el consumo la inhalación es mucho más profunda, llega a quemar a los labios el cigarrillo de la marihuana y se deja la marca profunda de la zona en donde está irritándose por el fuego tan fuerte que tiene este producto, y pues desafortunadamente la gente no cree que le haga daño, ¿no? En el consumo de la marihuana sola o en conjunto con el tabaquismo contribuye a un mayor riesgo de EPOC, ya está comprobado, sí daña el pulmón, y es preferible no consumirla porque aparte crea otros daños a nivel fisiológico, ¿no? Se asoció con la disminución de la expiración forzada, arrojando datos de obstrucción de las vías aéreas, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, se encontró que los receptores
que impiden la contracción de los músculos bronquiales, ¿no? Y que un porro de cannabis, así lo menciona una literatura española, fue similar a 2.5 a 5 cigarrillos de tabaco en términos de causar obstrucción de flujo de aire. O sea que es bastante fuerte el consumo de la marihuana y la gente sigue pensando que no daña los pulmones. Ya sabemos que están los cannabinoides, que están otras sustancias que las venden en gotitas, y esos, precisamente esos aceites que son agregados a las shishas o a los cigarrillos electrónicos, son los que se ha argumentado durante mucho tiempo por muchos que estudian el cigarrillo electrónico, que son los que han sido los responsables de la enfermedad de Dali, ¿no? Hay que tener mucho cuidado en esa situación. La que sigue, por favor. Entonces, pues las manifestaciones clínicas por consumo de marihuana, pues ya sabemos, obstrucción del flujo de aire, deterioro de la función de las vías respiratorias, hiperinflación. Y yo creo que no estamos descubriendo el hilo negro, nada más faltaba que se hicieran estudios ya muy concretos para que pudieran mencionar con literatura internacional y que pudiéramos refutar de que sí, la marihuana fumada causa EPOC, ¿no? La que sigue, por favor. Y bueno, venimos con otro consumo y voy a mencionar en este momento, voy a parar un poquito porque estoy, acomodé las diapositivas en este lugar. En la epidemiología en México, el consumo de alcohol es el más alto. Afortunadamente, el tabaquismo bajó. Desafortunadamente, el cigarro electrónico y el tabaco calentado están en aumento. Entonces, los unimos y me parece que para la próxima encuesta vamos a estar arriba de alcohol. Pero después de estos, marihuana, que quiere ser epidemiológicamente, estamos en México en consumo de marihuana, luego le sigue el consumo de cocaína o crack y cristales, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver con la heroína? Entonces, acomodé la conferencia en este sentido y de los daños, del daño pulmonar que está haciendo a nuestra población joven estos consumos, ¿no? Los compuestos químicos de la cocaína, bueno, pues ya sabemos que es una hoja que viene de Colombia, puede ser de Perú y de Bolivia, etcétera, disponible en forma de sal, como una pasta base que se hace con una gasolina roja, que se genera con otras sustancias químicas, almidones, talcos, etcétera, que ahorita estamos aquí viendo, compuestos, cafeína, efedrina, etcétera, todo lo que puedan agregar para que se haga una pasta base, para que la puedan traficar, para que la puedan vender tanto en polvo como inyectada, ¿no? Esta también se puede inyectar. La que sigue, por favor. Entonces, los compuestos son muy, muy dañinos porque no nada más contiene la hoja de la cocaína, contiene otras cosas. Y bueno, pues los efectos respiratorios pues son inhalados. Te puede ser inyectado, etcétera, pero los inhalados son los que van a agredir al pulmón. Sus síntomas respiratorios más comunes es la tos productiva con esputo de color marrón oscuro que ocurre aproximadamente de 1 a 12 horas después de inhalar un poco de cocaína, 1 gramo de cocaína, que es aproximadamente lo que está consumiendo la gente al día. Hemos llegado a tener pacientes hasta 3, 4, 5 gramos de cocaína y sabemos que es un mundo de enfermedad dentro de ese cuerpo humano, ¿no? La inhalación del polvo de la cocaína puede provocar isquemia o incluso necrosis de la mucosa nasal y senos respiratorios. Entonces, pues consumir cocaína no nada más va a afectar el sistema nervioso central, no vamos a tener pacientes con una enfermedad nada más, sino vamos a tener una comorbilidad y esta vez va a ser la psiquiátrica y la neumológica. La que sigue, por favor. Entonces, pues a grandes rasgos, estos son todo lo que produce en el pulmón, desde la tos o tos hasta un pulmón de crack, un pulmón roto, que así le llaman, que ustedes van a tener que estudiar porque se les van a presentar a sus consultorios. Y recuerdo en alguna ocasión en que alguien me comentó que iba a llenar el Hospital General de México de adictos y les dije, no lo voy a llenar de adictos, ya está lleno de adictos porque asiste muchísima gente y en la indagatoria de la historia clínica
cuando se está realizando por los médicos, tanto residentes como de base, pues solamente dicen negadas, y si contestan que sí están consumiendo, no son investigadas como deberían de ser, y hay toda una norma, la norma 028, que menciona cómo se debe de investigar en el consumo de la sustancia, y en la norma 004 hay un gran apartado de cómo se debe de investigar esto, el antes, en el consumo y el después del consumo, que es lo que vamos a hacer, ¿no? Entonces, la cocaína es una gran amenaza, es un consumo bastante alto en nuestro país. Esperemos las próximas encuestas para ver cómo va a funcionar. La que sigue, por favor. Uno de los consumos que nosotros no teníamos, bueno, seguimos con la cocaína, yo pensé que ya iba a pasar heroína, perdón. Tiene en la fisiopatología formación de granulomas sobre la membrana alveolar, el enfisema buloso, que es lo que más se conoce, las alteraciones funcionales que se limitan al descenso de la difusión de monóxido de carbono. Entonces tenemos aquí un gran reto para la salud en el pulmón, que es bastante importante. La que sigue, por favor. Y bueno, agrego esta diapositiva porque, como ustedes pudieron ver, dentro de la elaboración de la droga ilícita, se utilizan yeso, talco, y bueno, pues encontré estos datos muy interesantes que el talco puede permanecer en el pulmón más de 40 años, 40 años, incidencia de fibrosis y enfermedad neoplásica muy importante. Entonces ahí también tenemos otro gran reto en la inhalación tóxica del talco a través de la cocaína, ¿no? La que sigue, por favor. Y continuamos con heroína, que es una droga que nosotros en México no estábamos consumiendo mucho, ¿no? Los opiáceos. Los opiáceos en México se veía muy raro los casos, ahora ya llegan a nuestros consultorios, ya llegan a nuestras clínicas para dejar de consumir alguna sustancia. Y bueno, en donde hay focos muy importantes, pues es en la frontera y en esta parte de la península de Yucatán, en donde está Quintana Roo, no voy a decir la ciudad o las ciudades, que son muy exitosas para el turismo norteamericano y europeo, en donde el consumo ha crecido bastante y estamos en una gran alerta, ¿no? Esta es una planta, es una bella flor, yo la conozco en vivo y en directo, pero bueno, ya saben que es una bella flor que se usaba de ornamento sobre todo en esta ciudad de Oaxaca, pero desafortunadamente esta se convierte en una droga que es letal, ¿no? Y bueno, pues está la morfina, ah, perdón, ajá, están, estos son los productos. La que sigue, por favor. El consumo de la heroína, pues también se puede preparar en forma de base libre para el consumo nasal. La que sigue, por favor. Ya voy a terminar. Tiene a su vez un desarrollo de hipersensibilidad en las células. La que sigue. A través de vapores inhalados. Más del 30% de los fumadores de la heroína desarrollan EPOC 10 años antes de los consumidores de tabaco tradicional. La que sigue, por favor. La conclusión es que tanto la cocaína como la heroína, cuando se inhalan, pueden desencadenar enfermedades respiratorias a través de las lesiones térmicas directas. Se sabe que la cocaína y el cannabis y los contaminantes asociados tienen un efecto inflamatorio directo sobre el epitelio respiratorio. Y hay que mencionar que que todos los consumidores de sustancias pues, van a tener enfermedades infectocontagiosas como VIH, tuberculosis, etcétera. La que sigue, por favor. Y bueno, yo agradecer enormemente en que el día del cumpleaños de la doctora Casillas nos esté llevando esta sesión, decirle a toda la población que está asistiendo, de médicos, neumólogos que está asistiendo a esta conferencia, que muchísimas gracias por generar un espacio para alguien que se dedica a las adicciones. Muchísimas gracias, espero sus preguntas.
en los siguientes minutos sobre la prevención de las exacerbaciones de la EPOC, si es posible un tratamiento temprano y personalizado, ¿no?, de la enfermedad. Bueno, aquí. Muy bien, primero mis conflictos de intereses, que por supuesto atañen a esta presentación, porque he trabajado con diferentes industrias farmacéuticas, pero no tengo relación con el tabaco, con la industria del tabaco, y tampoco tengo acciones o relaciones familiares con la industria farmacéutica. En los siguientes minutos vamos a intentar hablar de la EPOC como modelo de enfermedad crónica del siglo XXI. Hablaremos también de las exacerbaciones de la EPOC como hitos que son importantísimos en la historia natural de la enfermedad. Veremos dónde posicionan los corticoides inhalados, como tratamiento, dónde los posicionan las guías de práctica clínica y las recomendaciones. E intentaremos ya entrar para ver si es posible o qué ventajas tendría una intervención temprana con corticoides inhalados en la EPOC. Veremos algunos ejemplos de datos recientes publicados también recientemente de ensayos clínicos y después también los posibles inconvenientes que pudiera tener este tipo de intervención y por último pues unas conclusiones. Bueno, vamos a hablar de la EPOC como enfermedad crónica por excelencia. Hoy es el Día Mundial de la EPOC. Bueno, al menos en España ya no es, porque no es, ya es el día 17, pero bueno, allí en México que todavía es día 16. La EPOC es la enfermedad respiratoria más frecuente. Creo que es algo que todos tenemos que recordar. Es una enfermedad que afecta tanto a hombres como a mujeres, que va asociada sobre todo a la epidemia de tabaco, pero bueno, sabemos, por ejemplo, por estos datos del Global Burden of Disease, que la prevalencia de la enfermedad se ve sobre todo en personas adultas. La gráfica, por ejemplo, de la derecha que ven ustedes, pueden ver como la barra verde, que son la gente que tiene TOC, aparece pues en torno a los 35, 30, 35, 40 años de edad, es cuando empieza a aparecer y después se convierte en la enfermedad respiratoria más frecuente, tanto en hombres como en mujeres. No es solamente la enfermedad respiratoria más frecuente, sino que también es la enfermedad que más frecuentemente mata por causa respiratoria. Aquí tienen ustedes muertes por 100.000 habitantes en hombres, en mujeres, en distintas partes del mundo. Pueden ver que donde más gente fallece ahora mismo por esta enfermedad es sobre todo en Asia, en el sudeste asiático, pero como les comentaba, es principalmente la enfermedad respiratoria que más mata. Y también no es solamente una enfermedad respiratoria frecuente que mata a mucha gente, sino que también se asocia a discapacidad, a años de vida vividos con discapacidad. Esto es una gráfica del mismo estudio. Pueden ver cómo a nivel mundial la EPOC es, como decía, la enfermedad respiratoria más incapacitante o que más discapacidad produce. Algo que se ha hablado y que estaba hablando Catalina al principio de la charla es una enfermedad que es frecuentemente infradiagnosticada o subdiagnosticada, como dicen ustedes allí en México. Y realmente esta gráfica de un estudio ya muy clásico nos da una idea de qué es lo que pasa realmente. Pueden ver cómo el rango de infradiagnóstico o de subdiagnóstico está en torno al 90 y algo, 60%, pero en general todo el mundo se mueve en una ratio en torno al 75-80% de los pacientes. Aquí tienen las distintas prevalencias de las enfermedades, el sitio donde hay una prevalencia mayor de EPOC comunicada es en Sudáfrica, en Ciudad del Cabo, y el sitio con una menor prevalencia de EPOC es Barranquilla, en Colombia. Aquí tienen, por ejemplo, México. La Ciudad de México está casi en torno a un 4 o 5%. Pero el mensaje que les querría comentar es que, primero, pueden ver ustedes que aquí hay distintos países, o sea, y hay distintos sistemas sanitarios. Y a pesar de que hay distintos sistemas sanitarios, distintos países, etcétera, las tasas de infradiagnóstico son muy elevadas, son cercanas al 75-80%, como les decía, y lo curioso es que no aparece muy asociado con el tipo de asistencia sanitaria que se le da al paciente. Probablemente tenga que ver más
con las herramientas que utilizamos para diagnosticar la enfermedad, que tardan en capturarla o que no es tan accesible como todos quisiéramos. Pero por otro lado también, y esto es un estudio bastante clásico, los pacientes suelen tener consultas con médicos o con el sistema sanitario, ya sea visitas a su médico de atención primaria, visitas incluso a un especialista, etcétera, años antes de que el diagnóstico de la enfermedad esté ya firme y esté ya claramente definido. Pueden ver cómo en este estudio, que es hecho en el Reino Unido, en una base de datos muy importante del Reino Unido, los pacientes con EPOC llegaban hasta 10, 14, 16 años a tener consultas con el médico de atención primaria o con algún especialista sanitario en torno a 0,5 o una consulta años antes de tener un diagnóstico de EPOC. Como decía, la EPOC supone también una elevada carga de discapacidad, pero aparte se acompaña de otras enfermedades, que es lo que conocemos como comorbilidades de la EPOC. Si ven en este gráfico, aquí vienen por distintos años la primera, segunda, tercera, cuarta, quinta causa de discapacidad. Por supuesto, en los niños pequeños, las mayores causas de discapacidad pues son el déficit de hierro, la anemia o los accidentes de tráfico. Pero pueden ver cómo a partir de los 40 años empezamos a ver ya que aparece la EPOC, y es la tercera causa de discapacidad a partir de los 65 años. Y además se acompaña de otras enfermedades que son muy frecuentemente asociadas a la enfermedad, como son la enfermedad coronaria o la enfermedad vascular cerebral, la diabetes o el cáncer de pulmón, solamente por ponerle un ejemplo. O sea, que es un ejemplo realmente de enfermedad crónica porque es una enfermedad frecuente, mata a gente, produce discapacidad, está infradiagnosticada y aparte se asocia a otras enfermedades que producen también discapacidad. Por lo tanto, nos da el conjunto global de cómo es la enfermedad. Las exacerbaciones son realmente momentos importantes dentro de la enfermedad. Supongo que todos ustedes que visitan y valoran a pacientes con EPOC se dan cuenta de que la enfermedad realmente cuando un paciente empieza a tener exacerbaciones cambia realmente cómo se está presentando. Y tenemos datos para pensar que realmente cualquier exacerbación es mala para el paciente. Esto es un estudio publicado pues hace ya 4 años de una base de datos americana donde pueden ver pacientes que tenían un diagnóstico de EPOC y se veía cuál era el pronóstico a 10 años dependiendo del número de exacerbaciones que había tenido en el año anterior. Como pueden ver, la línea de arriba del todo son pacientes que habían tenido un ingreso hospitalario o agudización grave del EPOC. Estos son los pacientes que tienen mayor riesgo. Se puede ver claramente como a 10 años son los pacientes que tienen más riesgo de muerte. Aquí abajo, la línea oscura, serían los pacientes que no habían tenido ninguna exacerbación en el año previo. Pero pueden ver también como incluso tener una exacerbación moderada, que actualmente no cambia nada lo que dicen las guías del tratamiento, incluso en esos pacientes que tenían una sola agudización moderada, su trayectoria de pronóstico a 10 años era totalmente distinta a la de los pacientes que habían tenido 0 exacerbaciones. Y por supuesto, cuantas más exacerbaciones moderadas tienes, tu pronóstico es peor. Sabemos también que cuando la exacerbación lleva al paciente a un ingreso hospitalario, la situación cambia totalmente. Bueno, ya he contado antes el pronóstico a 10 años, pero esto sería el pronóstico también después de un primer ingreso hospitalario. Es un trabajo ya muy clásico de Sami Suiza y colaboradores, donde pueden ver primero que a un año después del alta, aproximadamente un 20% de los pacientes van a fallecer. Y aproximadamente en torno a los 4 años, la mitad de los pacientes habrán fallecido tras un primer ingreso hospitalario. Esto no quiere decir que es una situación realmente de gravedad. Si ustedes piensan, por ejemplo, en la mortalidad que pudiera tener una cardiopatía isquémica o un evento isquémico coronario, esa mortalidad es menor que la que tiene estos datos de este estudio y la que tiene el primer ingreso por una agudización.
Y sobre todo también otro dato que hay que tener en cuenta es que una vez que uno ha tenido un primer ingreso, aquí hay un riesgo de fallecer o de volver a ingresar en el hospital. Tenemos una ventana de tiempo aproximadamente de 1 año y medio antes de que vuelva a aparecer un segundo episodio y después irán apareciendo episodios cada vez más frecuentemente. Esto es algo que seguro que ustedes ven. Ingresa un paciente una vez, está 1 año, 2 años que no aparece por el hospital y de repente vuelve a ingresar otra vez, vuelve a ingresar otra vez, vuelve a ingresar otra vez hasta que fallece. Cada vez que el paciente ingresa realmente es una situación clara de riesgo para este paciente. De hecho, estos son datos de la auditoría europea, de las audiciones de la EPOC, que precisaban ingreso hospitalario. Aquí tienen los datos de la mortalidad intrahospitalaria, que estaba en torno a un 4-5%. Les recuerdo que la de un evento isquémico coronario que ingresa en el hospital es aproximadamente de un 2-3%. Y también la mortalidad a 3 meses después de la alta hospitalaria. Y pueden ver que para los pacientes con obstrucción más grave al flujo aéreo, lo que antes se conocía como GOLD-4, la mortalidad a 90 días está cercana al 8-9%. No es solamente que los pacientes tengan muerte o que puedan fallecer después de un ingreso hospitalario, sino que muchos pacientes, un 35%, fueron reingresados en los 90 días, en los 30 días siguientes después del episodio. Por lo cual estos episodios de exacerbaciones, sobre todo cuando son graves, son especialmente importantes y como clínicos intentamos prevenirlas. ¿Cuál es el posicionamiento de los corticoides inhalados en las recomendaciones guías de práctica clínica? Bueno, aquí tengo que decir que ayer, si mal no me acuerdo, o antes de ayer se publicó la nueva versión de GOLD y no ha dado tiempo para que pudieran ser aprobadas estas diapositivas con las nuevas recomendaciones. Pero creo que podremos comentarlas y seguro que después en la discusión sale también algún aspecto sobre este tema. Si yo veo los objetivos de tratamiento de la EPOC, y esto gracias a Dios no ha cambiado, podríamos dividirlos en 2 grupos. Uno sería la reducción de síntomas, que incluye pues, disminuir el uso de medicación de rescate, disminuir los síntomas de la EPOC, la tos, la disnea sobre todo, y mejorar la tolerancia al ejercicio. Estos serían los objetivos que se consiguen a corto plazo, normalmente con el empleo de broncodilatadores corta o sobre todo de larga duración, solos o en asociación. Pero por otro lado hay otro grupo de objetivos que intentamos buscar, que es el reducir el riesgo futuro. Reducir el riesgo futuro, al menos para GOLD y para toda la guía de práctica clínica, implica primero reducir exacerbaciones, sobre todo aquellas que lleven a ingreso hospitalario, preservar en la medida de lo posible la función pulmonar y por último prevenir la muerte. Creo que son objetivos que actualmente conseguimos controlar con la medicación que utilizamos para estos pacientes. Como les decía, GOLD, hasta hace 48 horas, GOLD hablaba de grupos A, B, C y D. Saben ustedes que el grupo C y D se ha unido y ahora se llama grupo E. Y GOLD recomienda utilizar un broncodilatador o 2 broncodilatadores para los pacientes que sean sintomáticos y como inicio de tratamiento para el paciente que está en el grupo E nuevo, únicamente recomienda utilizar doble broncodilatación. Fíjense que viendo esto así, habría algunas dudas y que se mantienen además en el documento GOLD actual. Y serían estas. Por ejemplo, ¿qué pasa si un paciente tiene muchos síntomas y, por ejemplo, tiene los eosinófilos elevados, aunque no haya tenido exacerbaciones? ¿Cuál sería la mejor opción de tratamiento ahí? Y después, otro gran ejemplo o otra gran duda, es frecuente que el primer diagnóstico de EPOC surja tras un ingreso hospitalario por algo que parece una exacerbación y que lleva al paciente en insuficiencia respiratoria. Esta tarde, por ejemplo, estaba valorando a un paciente que había sido dado de alta hace 10 días, ingresó por algo que parecía efectivamente una exacerbación, él no tenía diagnóstico de EPOC y cuando ha venido esta tarde a la consulta, efectivamente le hemos demostrado que tenía EPOC en la espirometría. Pero claro, si uno ve las guías, este paciente primero para GOLD no existe
Pero segundo, incluso con la nueva actualización, el tratamiento inicial debería ser 2 broncodilatadores. Y uno ve los datos, por ejemplo, que tenemos de cuál es la gravedad de un ingreso hospitalario y realmente, bueno, pues uno piensa que a lo mejor no es exactamente el tratamiento que debería de recibir. Saben que los corticoides inhalados, GOLD los recomienda sobre todo para prevenir exacerbaciones cuando el paciente no se controla con una monoterapia o con 2 broncodilatadores. La GOLD nueva ha cambiado, ha quitado esta parte de aquí. No existe el lavacorticoide como recomendación para tratamiento de pacientes con EPOC. Y GOLD sí que recomienda utilizar triple terapia, sobre todo si los eosinófilos están por encima de 100. Eso es más o menos lo que estaba antes. Como le digo, ahora GOLD no recomienda utilizar lavacorticoide en ningún paciente prácticamente, o no prácticamente, en ningún paciente. Bueno, pues vamos a hablar ahora ya sobre intervención temprana con los corticoides inhalados en la EPOC, cuáles serían las ventajas, y para eso les voy a poner 2 ejemplos. 2 ejemplos, uno es el estudio Cronos, seguro que todos ustedes lo conocen, es un ensayo clínico aleatorizado de 24 semanas, realizado en 4 países, que incluyó a 1.902 pacientes que tenían un EPOC moderado a muy grave, que no habían tenido necesariamente exacerbaciones en el año anterior y que sí estaban sintomáticos a pesar de recibir 2 terapias de mantenimiento para la EPOC. A estos pacientes se les aleatorizó a recibir una triple terapia, que sería budesonida, glicopironio formoterol, el nombre comercial es Bestri, Trixeo en España, 2 inhalaciones cada 12 horas, y lo comparaban con glicopironio formoterol, 2 inhalaciones cada 12 horas, que sería LABA-LAMA, o budesonida formoterol, lavacorticoide, también 2 inhalaciones cada 12 horas, o budesonida formoterol abierto, que es un lavacorticoide, como decía. El objetivo principal del estudio era función pulmonar, pero tienen datos también de exacerbaciones durante esas 24 semanas de tratamiento. Y es lo que les voy a enseñar. Fíjense que son pacientes que GOLD ahora mismo catalogaría como GOLD B, donde en ningún momento se recomienda utilizar corticoide inhalado. Bueno, pues los resultados del estudio, objetivo principal, función pulmonar, utilizar la triple terapia, aquí la tienen, budesonida, glicopironio, formoterol, tenía una mejor función pulmonar a lo largo de las 24 semanas que doble broncodilatación, LABA-LAMA o que lavacorticoide inhalado. Algo que parece lógico, cuando más utilizas, más fármacos metes en una combinación, para la EPOC sí que parece que suele mejorar la función pulmonar más. Claro, pero uno no le interesa esto. Realmente lo que le interesaría sería qué pasaría si yo le pongo esto a un paciente que tiene síntomas, pero que no tiene exacerbaciones. ¿Va a prevenir exacerbaciones? Bueno, pues ese es el dato que realmente llama la atención. Este es el estudio. Un objetivo secundario del estudio, pueden ver cómo los pacientes que tuvieron, o que tomaron, mejor dicho, estuvieron aleatorizados a la rama de triple terapia, budesonida, glicopironio, formoterol, tuvieron menos exacerbaciones en 24 semanas de tratamiento que aquellos que estaban en LABA-LAMA, que es lo que GOLD ahora mismo recomendaría. De hecho, había una reducción del 52% versus LABA-LAMA con esta triple terapia versus doble broncodilatación. Significaría que habría que tratar a 3 pacientes para prevenir una exacerbación de la EPOC. Con lo cual, este estudio realmente llama la atención, porque uno diría, bueno, pues antes de que el paciente tenga exacerbaciones, podría intentar tratar a estos pacientes, sobre todo a pacientes sintomáticos, para prevenir que tengan un episodio de exacerbación que, como sabemos, o como ya le he comentado, es un episodio realmente importante en la enfermedad. Bueno, esto se veía tanto en aquellos pacientes que no habían tenido exacerbaciones previamente, como en aquellos que habían tenido previamente exacerbaciones. Fíjense, reducciones del 48% o del 58% contra la opción que recomendarían las guías de tratamiento.
No había diferencia entre utilizar lavacorticoide versus triple terapia, eso sí. Y aquí había una reducción, pero no era estadísticamente significativa. Estos datos o la tasa de exacerbaciones dependía en gran número del número de eosinófilos que tuviera el paciente, de forma tal que aproximadamente para un paciente que tuviera más de 100 eosinófilos en sangre periférica se empieza a ver que las líneas se van despegando y, por supuesto, cuando el paciente tiene más de 300 eosinófilos, la tasa de exacerbaciones se ve drásticamente reducida con el empleo de triple terapia versus LABA/LAMA. Para la función pulmonar pasa algo parecido, aproximadamente a partir de 250, 300 eosinófilos, ese paciente va a tener mejor función pulmonar si toma triple terapia que si toma glicopirronio formoterol. La triple terapia aquí, budesonida, glicopirronio formoterol, como les he comentado. El otro estudio que les querría comentar, que también creo que es bueno que conozcan como una posibilidad de intervención temprana, es el estudio ETHOS. El estudio ETHOS es también un estudio muy conocido seguramente de todos ustedes. Es un estudio de 52 semanas de duración realizado en 26 países que incluyó a más de 8.500 pacientes con EPOC. Eran pacientes que tenían EPOC moderada a muy grave y que al menos habían tenido una exacerbación moderada o grave en el año anterior y que estaban además sintomáticos. A estos pacientes se les aleatorizó a recibir budesonida, glicopirronio formoterol, triple terapia, sería Bestri o Trixeo, recibir glicopirronio formoterol, LABA/LAMA o budesonida, glicopirronio formoterol o budesonida formoterol. Esto es una dosis distinta que no es la que se ha comercializado. Y como decía, se consideraba o se seguían durante 52 semanas. Y este es un resultado que estaba incluido dentro del protocolo del estudio, es un objetivo secundario, no es el objetivo primario del estudio, pero creo que es bueno que todos lo conozcan, que es el resultado en supervivencia, en mortalidad. Fíjense que aquí están los resultados de budesonida, glicopirronio formoterol, de Bestri o Trixeo, comparado con la doble broncodilatación glicopirronio formoterol durante 52 semanas del estudio. Estos son el porcentaje de pacientes que fallecieron a lo largo del estudio. Se publicó primero una primera nota en la revista original, en la publicación original en el New England, y después un análisis específico de la mortalidad por todas las causas en el Blue Journal hace un año. Y pueden ver cómo en este dato se ve perfectamente que los pacientes que recibieron triple terapia, budesonida, glicopirronio formoterol, versus LABA/LAMA, tuvieron unas reducciones estadísticamente significativas de la mortalidad en torno al 50% de reducción del riesgo de muerte. Esto implicaría que para prevenir una muerte en un paciente con EPOC de estas características, pacientes con EPOC moderada o grave que habían tenido exacerbaciones en el año previo y que estaban sintomáticos, habría que tratar, como decía, a 80 pacientes para prevenir una muerte. Alguien puede decir, bueno, no sé si 80 son muchos o pocos, pues créanme que les digo que si lo comparamos con otras medidas de salud, con otras medidas de salud, 80, una NNT, un número necesario a tratar de 80, es relativamente pequeño. Supongo que todos los que están ahora mismo conectados serán médicos que recomiendan, por ejemplo, a sus pacientes que se vacunen de la gripe, que se vacunen del COVID. Bueno, pues el número de pacientes a tratar con una vacuna del COVID para prevenir un episodio de COVID grave o muerte está en torno a 120, 140, dependiendo de si es Pfizer, Moderna o algún otro o otra vacuna, como por ejemplo la de AstraZeneca. O sea que es una medida que realmente es mucho más eficaz, por ejemplo, que la vacunación frente al COVID. Esta de utilizar triple terapia en pacientes con EPOC que tienen exacerbaciones. Ya casi estamos terminando, solamente algunos inconvenientes que podría tener utilizar corticoides inhalados de forma temprana en la EPOC.
Uno sería el riesgo de neumonía, es algo que conocemos. Cualquier corticoide inhalado puede producir neumonía. Es verdad que los eventos se asocian más frecuentemente a fluticasona, pero sabemos por revisiones sistemáticas de la Cochrane, etcétera, que está en torno o hay un riesgo mayor de padecer neumonía. Realmente, cuando uno balancea neumonía versus muerte, creo que gana más, por supuesto, el ofrecerle al paciente una reducción de muerte, y creo que en eso hay que ser claros con los pacientes. Y después también estos datos que sabemos que pueden producirse, que es el cambio en el microbioma a nivel bronquial. Y que sabemos que cuando un paciente empieza un tratamiento con corticoides inhalados, cambia la flora y cambian también el número de colonias que se pueden aislar en el esputo o el microbioma de estos pacientes. Pero bueno, yo creo que esto necesitará todavía mucho más para saber si esto realmente tiene algún impacto a futuro. Nada más, estamos ya casi terminando. Solamente como conclusiones recordarles que la EPOC es un modelo de enfermedad crónica del siglo XXI, frecuente, asociada a mortalidad y discapacidad, y sobre todo también infradiagnosticada, que las exacerbaciones de la EPOC son eventos importantes en la historia de la enfermedad y que incluso la exacerbación moderada, una exacerbación moderada va a tener un impacto futuro, que las guías de práctica clínica y recomendaciones de GOLD recomiendan actualmente un uso de los corticoides inhalados reactivos. Tienes que tener exacerbaciones para que GOLD te permita utilizar un corticoide inhalado, pero que hipotéticamente el uso precoz de los corticoides inhalados, le he presentado la evidencia de ETOS en prevención de exacerbaciones en pacientes que no tienen historia de exacerbaciones e IMPACT de prevención de mortalidad. Bueno, pues un uso precoz de los corticoides inhalados podría mejorar los resultados en salud de la EPOC y permitir además un tratamiento preventivo de las exacerbaciones, reduciendo mortalidad a largo plazo, y que en los próximos años necesitaremos, por supuesto, generar más evidencia de este tipo de aproximación con un tratamiento precoz o preventivo de estos pacientes. Y nada más, termino solamente para aquellos que les guste mucho también la lectura, que espero que sean todos ustedes, con esta frase de un libro de un oncohematólogo, se llama Siddhartha Mukherjee, y él pone en este libro, que se llama Las leyes de la medicina, una frase muy buena que creo que puede resumir todo esto. Es fácil tomar decisiones con información perfecta, pero que la medicina nos requiere o nos pide que tomemos decisiones perfectas. ¿Cuál es el mejor tratamiento para este paciente? ¿Cuándo va a fallecer? ¿Cómo puedo prevenir que ese paciente no fallezca o que no tenga una exacerbación? Con información que muchas veces es imperfecta. Por lo tanto, cuanto más perfecta sea la información que utilicemos, mejor serán nuestras decisiones clínicas. Nada más, sé que están en un bonito país, en México, en una buenísima ciudad también, como es Ciudad de México, y otras muchas que tiene también ese país, pero solamente recordarles que también en Granada, donde yo vivo y donde trabajo, tenemos también bonitos sitios como este, que es la Alhambra, que seguro que algunos de ustedes ya han visitado. Muchísimas gracias por su atención y estaré encantado ahora de responder a las preguntas. Le doy el paso a Catalina, que es la que va a moderar esta sesión. Muchísimas gracias a todos.